Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, cerramos el viernes con mucha información muy diversa este día. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo también. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, en efecto, cerrando la semana con toda la actitud y un programa muy variado, cargado de ciencia, de cultura, de mucha música además. Efectivamente. Vamos a comenzar, ¿te parece bien, Rafa? Porque hay mucho que compartir y tenemos el programa de la Feria del Libro del Estado de Coahuila. Mujer, Literatura y Sociedad será el eje temático de la 23ª edición de la Feria Internacional del Libro Coahuila. Este año, Italia y Oaxaca serán el país y estado invitados al encuentro de letras, que durante 10 días presentará más de 250 actividades. Si bien no se ha logrado una participación 50 y 50, nuestra tendencia es hacia allá, evidentemente porque también el crecimiento de las exponentes de la literatura coahuilense ha sido hacia arriba. Afortunadamente tenemos muy buenas poetas, muy buenas narradoras, especialistas en diversos temas, que nos permite ver que bueno, sí estamos creciendo hacia allá. Como parte del programa, se entregará el premio de poesía Manuel Acuña en la categoría de obra inédita y en la de trayectoria. Este último lo recibirá la escritora canadiense Anne Carson, quien por primera vez visitará México. Se espera también la participación de escritores como Rosa Montero, Pepe Gordon, Enrique Serna, de la científica Julieta Fierro y de la lingüista Concepción Company. Además, la Academia Mexicana de la Lengua será la institución invitada de honor. Pero en torno a la feria también hay todo un segmento de actividades artísticas y culturales. Tenemos obras de teatro, exposiciones, conciertos, presentaciones de danza, por supuesto conferencias de corte divulgatorio, de corte meramente académico, tenemos capacitaciones para promotores de lectura. Frente al contexto de pandemia por el brote de coronavirus, la secretaria de Cultura del Estado de Coahuila, Ana Sofía García Camil, aseguró que hasta ahora la FILC se mantiene en pie y, de ser necesario, se pospone para agosto. Además, enfatizó que se encuentra en constante comunicación con el Instituto de Cultura Italiana en México para conocer la situación de quienes representarán al país invitado. El día jueves de la próxima semana, de hecho, habrá un Consejo de Salud, el Consejo Estatal de Salud, en donde ya platicaremos más sobre el tema. Y en ese sentido, la Feria del Libro lo que sí tiene es que no son concentraciones masivas, digamos, como un concierto en un mismo momento, sino que pues hay pasillos, hay momentos, la gente está transitando continuamente. Entonces eso también es una manera y es un criterio también que hemos tomado para que la feria pues continúe. La Feria Internacional del Libro Coahuila se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo. Noticias 22, Karen Rivera. Y de libros pasamos a la danza. El Festival Internacional Unipersonal Cuerpo al Descubierto nos invita a presenciar el trabajo de artistas emergentes y también de algunos maestros que ya están consagrados en este ámbito. Vamos a conocerlos. Con más de una docena de propuestas nacionales e internacionales, llega al foro A Poco No la primera llamada del quinto Festival Internacional de Danza Unipersonal Cuerpo al Descubierto, que tiene como propósito promover y difundir el arte del movimiento en espacios alternativos. Son 3 días en los que podrán ver desde jóvenes artistas emergentes hasta maestros con una gran trayectoria en este mundo de la danza contemporánea. Vienen artistas del país como de Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco y también Estado de México. Tenemos 2 invitadas, una de Nueva York, otra de El Salvador y, por supuesto, artistas locales. Todas las propuestas serán unipersonales y tendrán una duración máxima de 12 minutos. Lo que buscamos también en el festival es acercar la danza al público, que vean que es accesible tanto para niños, para personas adultas. Hay una gran diversidad en los estilos de danza contemporánea y esto se podrá apreciar en cada uno de los artistas. Cada día es un programa diferente y es por eso que es tan importante, atractivo
y pues esperamos que haya mucho público. Este encuentro es un avance de lo que será el festival en el mes de octubre. Mientras tanto, esta primera llamada se realizará del 20 al 22 de marzo en el foro A Poco No. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y no solamente hay esto, también, Rafa, hay otra propuesta y es de la compañía de danza Año Luz. Ellos celebran ya 5 años en los escenarios con un estreno en el Centro Cultural del Bosque. Como parte de la temporada Universos Femeninos que organiza la Coordinación Nacional de Danza del IMBAL, este fin de semana la compañía Año Luz Plataforma Escénica presentará un programa dancístico titulado Todas y Todo en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque. La agrupación, fundada y dirigida por el bailarín y coreógrafo Luis Neri, celebra 5 años de existencia con el estreno de la pieza Agonía del Tiempo, una reflexión sobre la duración de los encuentros humanos y el inevitable andar de las manecillas del reloj. Algo está por ocurrir, está por terminarse un año y está por comenzar otro momento, y las 8 personalidades que convergen en ese espacio lo presienten, ¿no? Entonces cada uno también está desarrollando un personaje específico, un signo específico de movimiento, ¿no? Hay mucho juego también con la luminaria, es una pieza que explora muchos aspectos, a nivel técnico, a nivel de lenguaje, a nivel de voz, es una pieza arriesgada. Esto se resume con 2 personas durmiendo juntas, con un tiempo de impresiones y destinos confundidos. El espectáculo, dividido en 2 segmentos, se complementa con la pieza Shejiná, traducción de múltiples memorias que han presentado durante los últimos 3 años. Shejiná es una palabra hebrea que traducida al castellano significa energía femenina de Dios, un manto que nos cubre y salva de los miedos mundanos. La pregunta en este momento sería, ¿a qué tenemos miedo? ¿O por qué una coreografía como esta cabe en un programa de danza que habla sobre universos femeninos, ¿no? Aborda, digamos, que el problema social, el movimiento social que estamos viviendo actualmente, pero lo hace desde un modo poético, no es una demanda, sino es un abrazo. Hay muchas lecturas muy finas y muy detalladas que no acaban de delinearse, no porque no puedan hacerse a nivel coreográfico, sino porque prefiero dejar la ventana abierta para que quien venga esté con nosotros y termine de resolver con nosotros qué es Shejiná, qué es la energía femenina de Dios, a qué le tenemos miedo, por qué tenemos miedo, por qué estamos también demandando. No es que toda la obra ocurra en un ambiente etéreo y hay muchos matices, ¿no? El espectáculo Todas y Todo, 5 años de Año Luz, se presenta en el Teatro de la Danza el sábado 14 de marzo a las 19 horas y el domingo 15 a las 6 de la tarde. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Nos vamos a una breve pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. La violencia que se vive en nuestro país inspiró la puesta en escena de Pascal Rambert, Desaparecer. Vamos a ver de qué se trata. Pascal Rambert visitó México por primera vez en 2017 como parte de su participación en el Festival Internacional Cervantino. A su paso por la capital mexicana, observó las fotos que colgaban de las calles de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala Guerrero en 2014. Hecho que angustió e impulsó al dramaturgo, cineasta y coreógrafo francés para realizar la obra Desaparecer, inspirada en la cultura violenta que enfrenta el país. J'ai pris conscience. Voilà. J'ai pris conscience de ce que c'était. Là, par contre, en France, on n'a pas soudain 43 jeunes étudiants qui disparaissent comme ça dans la nature. Ça, je pense que c'est en effet tout à fait spécifique au Mexique, et ça m'a étouffé.
Ça m'a profondément touché. Mais après, j'ai oublié cette chose-là. La pièce n'est pas sur les 43 étudiants. Mais elle est sur cette chose terrible pour les familles, pour les amis, pour les copains, pour qui est cette chose de disparaître comme ça. Donc, il faut essayer de garder beaucoup de respect pour les personnes qui sont mortes de cette violence-là. Et je pense que j'ai essayé de le faire avec moi-même beaucoup de temps pour essayer de donner une forme à travers l'écriture, à travers la mise en scène, à travers les acteurs, de quelque chose d'assez profond et de pas seulement triste, mais en tout cas ce sentiment comme ça d'avoir comme un trou à l'intérieur de la poitrine. C'est plutôt ça la pièce, c'est comment donner une forme à l'absence. Et donner une forme à l'absence, c'est difficile, mais il faut le faire avec beaucoup de calme et beaucoup de respect. Con la participación de actrices mexicanas como Julieta Egurrola, Concepción Márquez y Arcelia Ramírez, la obra narra la historia de un joven cineasta que se va a filmar imágenes fijas al desierto y que semanas después desaparece. Ausencia que lleva a su abuela, su madre, su hermana y sus amigos a contar su propia versión de los hechos. Mi corazón sangra. Aún así, todos sufren más que yo. Y se trata de qué es lo que pasa con las personas que están a su alrededor, las personas más cercanas a él. ¿Qué pasa? ¿Cómo se encarna la ausencia? ¿Cómo darle voz al vacío que provoca la ausencia de una persona? Y también se va construyendo el personaje de Ángel, que es este joven, a partir de la relación que él tenía con cada uno. Y que muchas veces las personas que creían conocerlo, que estaban más cerca de él, no tenían ni idea de quién era él. Tuve un sueño horrible. Había trepanado un radio. Su apuesta estética y artística tiene que ver con la economía de los elementos, de que sean elementos muy elocuentes en relación a lo que quiere contar, y sin duda apuesta por el actor, por su voz, por su cuerpo, cómo se inserta en el cuerpo del actor el vacío y la ausencia de un ser, el dolor, la desesperanza. C'est ça qui est d'une certaine façon important dans la pièce parce qu'on n'a pas de résolution, on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse à ce qui s'est passé. Et cette absence de réponse est en effet évidemment extrêmement comme la vie, parfois très angoissante, mais aussi très émouvante. Desaparecer se presentará de jueves a domingo hasta el 5 de abril en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario. Con información y texto de Karen Rivera, Noticias 22. Bueno, les ofrecimos en el avance, Rafa, a nuestros televidentes que teníamos un enlace con un director de escena, clown, que ha participado en espectáculos, por ejemplo, con Cirque du Soleil, Daniel Fincifas. Y se encuentra en el Teatro de la Ciudad con Guemansin Rodríguez. Señores, los saludamos. ¿Cómo están? Buenas noches. Laura, Rafael, así es, estamos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, muy contentos de poder conversar de nueva cuenta con Daniele Fincipasca. Daniele, siempre es un gusto verte y con un espectáculo como este, como Donca. Gracias, muy bello, hermano, muy bello. Gracias. Cuéntanos, Daniele, Donca la vimos aquí en un par de funciones durante el Festival Cervantino, ya hace algunos años, poco después de que estrenaras en Rusia. Esta obra fue comisionada ya para conmemorar 100 años del nacimiento de Anton Chejov. ¿Qué ha significado desde ese momento todos los procesos con esta apuesta que nos habla de la fragilidad y de las pequeñas cosas de la vida humana? È un spettacolo che viajò por más de 10 años
y regresó proprio algunos meses atrás al Festival Chekhov. La primera vez que en el Chekhov reinvitan el mismo espectáculo es porque madureció, creció, manteniéndose igualito, pero simplemente creció porque la compañía, los actores, algunos están ahí igualitos de como estaban al estreno, y otros que son miembros de la compañía también de muchos años, llegaron y le dieron todavía más ligereza. Es un espectáculo, uno dice Chekhov, exactamente, él adoraba los clowns, adoraba el circo y además pensaba que sus obras teatrales no eran puestas dramáticas, como muchos siguen poniéndolas en escena, que eran comedias. Entonces nosotros nos emparamos de este mundo y lo transformamos en una especie de fiesta a Rusia, una fiesta al teatro, una fiesta a la humanidad. El título de la obra es Donka, que son esas campanitas que tienen las cañas de pescar y que suenan cuando pican. Eso es en la región donde él nació, y hay como una analogía. Él a veces iba a pescar sin poner nada, simplemente era estar ahí para reflexionar. Y hay gente que hace esto también y que se desperdicia un poquito esta energía de los pensadores, de los que se están ahí como para cachar una idea. Se tendría que ayudar todo esto porque necesitamos ideas, necesitamos que la nueva generación estén ahí sin que la gente piense que alguien que está enfrente de un cafecito, una hoja blanca, de hecho no esté haciendo nada. No, piensa, reflexiona, y si uno cacha una buena idea puede ser algo de necesario para todos. Daniele, esta obra, hemos tenido el gusto de hablar tanto de Ícaro como de Donka, de La Verità, de Bianco più Bianco. Son obras muy distintas. Has hecho otros trabajos como la clausura de los Juegos Olímpicos de Milano, de Torino, las de Sochi también, los Juegos Olímpicos de Sochi. Tienes diferentes tipos de espectáculos, unos muy grandes, muy vistosos, otros profundamente íntimos, y aquellos que en la repetición al paso de los años se van convirtiendo en una obra nueva, porque te está contando algo nuevo de ti mismo, como es el caso de Ícaro. En ese contexto, ¿cuál es el lugar que ocupa Donka en las producciones que tú has hecho? Donka marcó como una apertura hacia el desconocido, en el sentido que en general en la creación antes se partía de ideas que surgían. Me gustaría contar esto. Esto fue distinto porque el Chekhov Festival, Valéry Chadrin, que son coproductores de esta obra, Valéry, que es esta figura increíble del teatro ruso, un hombre que constituyó un festival que sigue siendo uno de los puntos de encuentro entre el teatro ruso y el teatro extranjero. Y Valéry un día me propuso de dirigir el espectáculo para festejar los 150 años del nacimiento de Chekhov. Yo le dije, no, aquí en Moscú, imagínate si me pongo a hacer esto con todos los especialistas que están acá. Y después de conversaciones, etcétera, etcétera, me convenció, y esto me permitió de hacer como un viaje distinto, una creación donde tú entras en una tierra, tratas de entender un pueblo, tratas de entenderte a ti mismo, qué es de Rusia que tenemos, y sin saberlo, lo que descubrí de que tenemos y que todo el público descubre a través de este espectáculo es que los rusos nos impregnaron a nosotros, ¿no? En Suiza, en Italia, aquí en México. No lo sabemos cuánto los artistas rusos determinaron innovaciones en el campo teatral. Bueno, Chekhov es muy evidente. Y en el arte en general, tan fuertes que nos movieron, que nos educaron, que nos acompañaron. Entonces, bueno, esta obra me hace hacer este viaje y me hace hacerlo también en una forma donde puedo decir, miren, con toda la delicadeza del mundo vamos a tratar de proponerle algo más cocinado de veras en una forma tan distinta, porque el espectáculo es sumamente, es cómico, es ligero, es a veces hasta un poco estúpido. Más que estúpido sería como esa risa primigenia.
como una risa de niños, como una risa ingenua y dolorosa al mismo tiempo, porque Chekhov es un hombre, era un médico, era un hombre marcado de una enfermedad que él tenía, que entonces sabía dónde lo habría llevado muy pronto, que pero no patentaba, le gustaba estar ahí con amigos, tomar champañas y discutir de qué habría tenido que ser el mundo. En una forma que a veces la tenemos en algunos lugares de provincia. No creo que se pueda decir que México es provincia, pero en algunos lugares también aquí se encuentran estos amigos que se ponen ahí y que charlan de la vida y cómo un tiempo las cosas iban mejor, quién sabe. Y entonces esta Rusia de provincia, todo de repente vemos que somos todos, que tenemos un poco esta actitud, un poco así, con esta nostalgia. Daniele, el estreno de Donka fue este jueves 12, está con funciones en el Teatro de la Ciudad hasta el próximo 22 de marzo aquí. Ha sido un proceso largo y también un poco dificultoso traer esta producción a la Ciudad de México, que había estado dando vueltas por otras partes del mundo. ¿Qué es lo que estás preparando? Sé que en este momento hay una contingencia ambiental, no ambiental, una contingencia de salud. Hay una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. Tú tienes muchos proyectos, una invitación al público, pero también una invitación a lo que sigue. ¿Qué es lo que estás trabajando? Lo que sigue es que la compañía íbamos a Corea y después a China. Yo tenía que estar en estos días en Italia con Ícaro, exactamente en Bérgamo, donde sabemos qué está pasando. Es un momento donde estas turbulencias inesperadas hacen que la gente se quede un poco con el alma más así, que necesite reconforto. Creo que un buen libro, hasta que uno pueda irse a teatro, le va a hacer bien. Y el futuro es, nosotros como todos tenemos que echarle gana. Entonces ahora es tiempo así de confusión, aquí estamos. Nos vamos a quedar, decidimos de quedarnos, que era una linda cosa quedarse. Aquí estamos y el próximo paso después de aquí, después del 22, vamos a ver. Bueno, Daniele, pues siempre es un gusto encontrarte, conversar contigo, ver tus espectáculos y esperemos que la gente que nos está viendo se anime a acercarse a Donka, a esta propuesta que haces, que parte de ese teatro de caricia, de la que has hablado tanto. Nos veremos pronto. Nos veremos. Daniele, un gusto como siempre. A ti y a todos, los esperamos. Laura, Rafael, volvemos con ustedes ahí al estudio de Noticias 22. Gracias, Goeman. Un abrazo a Daniele y se superantoja. Sí. Y bien lo refieren, atención, porque hay eventos culturales que están cancelando. Más adelante les vamos a platicar de algunos de ellos, pero por lo pronto Donka se está presentando en este fin de semana y luego tiene otra vuelta el siguiente fin de semana. No hay anuncios de cancelación. Nosotros aquí, en la medida del horario del noticiario, vamos a anunciarles, pero les recomendamos que antes de acudir a los acontecimientos culturales, vuelvan a verificar en estos mismos espacios. Sobre todo en las redes sociales de los oficiales siempre, de los espacios que están ofreciendo los espectáculos, revisar cuál es la condición de los mismos. Exacto. Y por lo pronto, imperdible cualquier trabajo de Daniele Fins y Pascal. Extraordinario. Muy bien. Y en otros temas, Diego Enrique Osorno emprende un viaje en busca del poeta Samuel Noyola con su nuevo trabajo documental. Vengo a presentar una denuncia por la desaparición de un amigo. ¿Cómo es su nombre, perdón? Diego Osorno. Ya desde los años 80, Samuel Noyola afirmaba que el poeta no tiene lugar en la sociedad contemporánea. Tal vez por eso decidió desaparecer, dejando tras de sí un rastro. En 2008 fue la última vez que se le vio con vida. Nadie sabe su paradero, muchos creen haberlo visto. Los que lo conocen dan cuenta de su extravagante vida como guerrillero, artista y vagabundo. El director, Diego Enrique Osorno, se embarca en la búsqueda del también llamado vaquero del mediodía. Híjole, o sea, si era un hijo pródigo para don Octavio. Se activó en mí hace 11 años esta necesidad de buscarlo, de documentar su historia y de tratar de poner el tema de la poesía sobre la mesa en un país
donde los jóvenes admiran más a los narcos que a los poetas, ¿no? Esta es una historia delirante que involucra autoridades, detectives privados, asociaciones civiles y trabajo periodístico. Diego Enrique Osorno patrulla las calles, habla con la gente, sigue hasta la más mínima pista que lo ayude a dar con el paradero de su amigo. Samuel es el arcanocero, es el loco, es el nómada, es el viajero. El problema de la desaparición forzada se ha topado con una autoridad indolente, incapaz, ¿no? O sea, el Estado mexicano no solo está rebasado por la crisis de desapariciones, sino está rebasado por su inoperancia hacia adentro, ¿no? Por una legión enorme de burócratas torpes e insensibles. Este bien podría ser el retrato de cualquier persona que busca un ser querido en México, y es ahí donde radica su importancia. Pero hay que regresar a valores humanos y valores artísticos como el de la poesía para poder salir de este marasmo en el que nos encontramos, ¿no? Y no solo de la poesía en el sentido de un arte literaria, sino la poesía en el sentido de la búsqueda de la utopía, la poesía en el sentido del idealismo, ¿no? de tener esa posibilidad de soñar una realidad distinta y no más bien sentir que estamos condenados a vivir esta pesadilla siempre. Para mí lo más fascinante de Samuel no es que no lo encontramos, la vida que vivió. Para mí lo más fascinante de Samuel es su poesía. Ese es el trabajo más personal del director, que ha participado en documentales con tintes más políticos, como El Alcalde en 2012, La Libertad del Diablo y La Muñeca Tetona, ambos de 2017. Recientemente realizó para Netflix la serie 1994 y ahora presenta Vaquero de Mediodía, el primero de sus documentales que se estrena en cines. Que Samuel esté vivo. ¿Él tiene algún apodo? Algunos poetas le decían Vaquero del Mediodía. Noticias 22, Julio López. Bueno, pues a buscar esta nueva producción. Y tenemos una recomendación para quienes están viéndonos, que no se vayan, quédense aquí en Canal 22. Terminando este espacio informativo, Álvaro Cueva los espera con un tema que tiene mucho que ver con lo que hemos platicado a lo largo de la semana, sí, el feminismo, pero cómo se redefine la masculinidad, y esto lo hará acompañado por Jair Maldonado y Carlos Ordóñez. Terminando este espacio de Noticias 22. No se lo pierdan, está bueno el tema. ¿Vamos a una pausa, Laura? Volvemos. Bueno, damos seguimiento al tema del coronavirus, Rafa. Y como les veníamos comentando hace algunos instantes, ya se anunció la suspensión de algunos eventos artísticos y culturales. Primero fue en Europa, ahora ya también aquí en México. Conozcamos algunos de ellos. La declaración de pandemia del COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, sumada a la confirmación de 11 casos de personas contagiadas en nuestro país y la cercanía de la fase 2 prevista para finales de este mes, ha disparado la cancelación y suspensión de eventos multitudinarios como medida para prevenir la acelerada propagación de esta enfermedad. El Festival Mextrópoli, por ejemplo, dio a conocer que su próxima edición será pospuesta para el mes de septiembre, puesto que su prioridad, han dicho los organizadores, es la seguridad y salud de los invitados, expositores y el público asistente. Pero eso no es todo. La 35ª edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que comenzaría el próximo viernes, y la Feria Internacional del Libro Universitario, que organiza la Universidad Veracruzana, también han decidido suspender el inicio de sus actividades hasta nuevo aviso. La UNAM ha hecho lo propio al anunciar que a partir del próximo 23 de marzo serán canceladas de forma indefinida todas las actividades culturales de carácter masivo que se desarrollan en la máxima casa de estudios, particularmente los conciertos en la Sala Nezahualcóyotl. Mientras tanto, el Instituto Politécnico Nacional instaló la Comisión Especial para la Prevención y Atención del COVID-19, conformado por expertos de la salud y autoridades de la institución para proteger a los integrantes de la comunidad politécnica frente a esta contingencia sanitaria. Además, el instituto informó que repatriará a todos los estudiantes de movilidad que se encuentran en el extranjero.
Este fin de semana habrán de celebrarse 2 festivales musicales de gran convocatoria en el centro del país. Tanto el Hell and Heaven como el Vive Latino siguen en pie. Este último confirmó la cancelación de la banda estadounidense She Wants Revenge, a la que podrían sumarse en las próximas horas bandas foráneas como The Cardigans, Portugal The Men y hasta Guns N' Roses. Por su parte, el festival de metal que tendrá lugar en Toluca se verá mermado por la ausencia de 11 bandas, dato confirmado hasta la tarde de este viernes, entre ellas Megadeth. Además de todo lo anterior, esta tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró emergencia nacional para combatir el coronavirus en nuestro vecino del norte, donde hasta antes de hoy se reportaban al menos 1.600 casos. Bueno, una cosa importante, un acontecimiento importante este fin de semana en México es el Vive Latino, Rafa, y bueno, no se ha cancelado, no está cancelado, solamente sí hay que decir que a lo mejor el grupo que ustedes querían ir a ver no estará porque hay algunos como Fangoria, como She Wants Revenge, All Them Witches, en fin, hay varios grupos que ya no van a poder venir por diversas circunstancias, incluso por cierre de aeropuertos, por cancelación de vuelos, pero sí se va a llevar a cabo este encuentro. Y en otros recintos, por ejemplo, en la UFUNAM, se va a llevar a cabo el concierto de este fin de semana, sábado y domingo, pero se está pidiendo a las personas mayores de 65 años que de preferencia se abstengan de asistir y ya el próximo fin de semana no habrá concierto. Ahora, todo lo que les digo es ahorita. Las cosas pueden cambiar en cualquier momento. En cualquier momento. Hay que estar al pendiente. Consulten la cartelera e infórmense, siempre decimos, con veracidad en medios seguros, en medios confiables, como por supuesto es Noticias 22. Y a propósito de este tema y de cómo va a estarse moviendo el coronavirus desde el punto de vista matemático, ¿qué podemos esperar? Liminal, la ciencia en movimiento. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en Liminal, la ciencia en movimiento. Y hoy me acompaña el doctor Malaquías López Cervantes. Él es profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM para hablar del tema que nos preocupa y nos ocupa a todos en este momento, y es el coronavirus. Este coronavirus que se le conoce, se le llamó científicamente como SARS-CoV-2, y que a la enfermedad generada por se le llama COVID-19. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo para Canal 22 y para hablar específicamente de un modelo matemático que diseñó la UNAM para calcular el número de contagios y el avance de estos en México sobre todo. Doctor, bienvenido. ¿En qué consiste? Gracias, buenas noches, Karen. Este modelo matemático. Habría que traer al autor para que nos explique muy bien qué es lo que él hizo, pero él dice... Gustavo Cruz, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, el IMAS. El doctor Cruz dijo que estuvo trabajando en el desarrollo de un modelo que le permitió estimar el tiempo que tardaría en aparecer un caso originado en la comunidad a partir de un caso importado. Entonces esto quiere decir, supimos del primer caso en México, creo que fue el 28 de febrero. Y entonces, contando a partir del 28 de febrero, ¿cuántos días transcurrirían para que surja uno que ya no está relacionado con los viajeros, que se produjo al interior de la comunidad? Entonces, hasta donde yo entendí, utilizó 2 elementos básicos que alimentan su modelo. Uno es lo que llamamos el R0. Esta es la estimación del número de personas que a partir de un caso se generan como casos nuevos. Entonces, si yo me contagio, ¿a cuántas personas voy a contagiar? Y se van a convertir también en casos de la enfermedad. Entonces, alimentando con esta cifra, que anda alrededor de 2.5, un modelo matemático al que además le alimentó con la densidad de los vuelos, de las entradas y salidas aéreas, llegó a calcular un número de días. Y si le suma a partir del día 28 de febrero, lo que se conoció ayer es que su modelo dice que alrededor del día 23, entre el 23 o el 28 de marzo, aparecería probablemente el primer caso
originado en México, ¿no? Que no está relacionado con los viajes. Hablar un poco sobre esto. ¿A qué se refiere, doctor, este caso que no estaría relacionado con los viajes? ¿Cómo entenderlo? Bueno, mire, llega una persona, vamos a suponer, de China, y entonces dicen, vino de China, enfermó, y tenemos una serie de contactos. Entonces, esa persona puede contagiar, por ejemplo, a su esposo, su esposa, a sus hijos, a la familia, ¿no? Y luego hay otra línea de personas que vamos a suponer son los con los que trabaja y con los que también tiene contacto, etcétera. Y lo que en principio se busca es contener el contagio, que no se salga de esos círculos de personas cercanas al caso original. Sin embargo, esas contenciones llegan a fracasar. Y de pronto alguien que fue contagiado por esta persona, no nos damos cuenta, pero contagia a alguien más fuera de ese círculo. Y empieza a transmitirse el germen entre la población y al principio no lo vemos, es lo que llamamos nosotros transmisión de baja intensidad. Entonces se va generando por aquí uno, por allá otro, hasta que de pronto nos damos cuenta que hay una persona que tiene la enfermedad y cuando le preguntamos cómo se contagió, no lo sabe. Este virus es particularmente complicado en el sentido de que a la gente joven le puede producir una enfermedad que no reconocemos. Por ejemplo, que le dio dolor de cabeza, le dio dolor de garganta, no tuvo nada más, la fiebre se dio y en 2 días la persona está bien. Entonces ni siquiera va al médico, es más, a lo mejor ni siquiera le platica a nadie de lo que le sucedió, pero esa persona, si se infectó, va probablemente a contagiar a alguien más. Claro. Y entonces ahí va brincando y no los vemos. Los virus como tal tienen un proceso biológico, un proceso que necesita ser entendido así, como un proceso que no es exacto, que tiene que ser interpretado. Sin embargo, este modelo es matemático, es a partir de números, es exacto. ¿Qué implicaciones tendría? ¿Qué ocurriría a partir del 23 de marzo en México? Bueno, yo me iría un poco más atrás. O sea, ¿qué tanto podemos saber o confiar en la estimación del modelo? Okay. O sea, un modelo matemático incluye muchos elementos de azar. De hecho, entiendo que el resultado dice entre el 23 y el 27. Pero podría ser entre el 20 y el 37, ¿no? Entonces, ay, caray, ya me fui a abril, ¿no? Entonces, la amplitud de la estimación hay que tomarla muy en cuenta. Nosotros tomamos el día 23, que parece el más próximo, porque dijimos, bueno, mejor nos vamos con el más próximo por si las dudas, ¿no? Pero pudiera ser hasta una semana después, pero también podría ser otra semana después. ¿Qué deberíamos de hacer? Primero, antes del 23, tener ciertos preparativos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de la UNAM. Si dijéramos, después del día 23, la UNAM debería de suspender labores y pasar a la modalidad de educación a distancia, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y estoy listo para pasar a la modalidad de educación a distancia? En corto, la respuesta es no, porque pues nosotros vivimos de la modalidad presencial. Entonces tenemos muchos profesores que no sabemos cómo a través de internet mantener nuestras clases con nuestros estudiantes y tendríamos que aprender. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo? Pues de aquí al 23 para que aprendas y después de eso lo pones en marcha. Pero ¿qué tal si no es el 23? Entonces, si podemos comprar otra semana, pues mejor, porque vamos a estar mejor preparados y llegado el momento en hacer lo que debemos de hacer. Doctor, nos queda muy poco tiempo y no me gustaría que terminemos la entrevista sin que nos hable de unas medidas que la UNAM anunció ayer que tomará precisamente a partir de este modelo matemático, pero que pueden funcionar en la sociedad. Y son estas medidas que como comunidad tenemos que tomar, esta responsabilidad que tenemos como individuos y como sociedad. ¿Cuáles son, doctor? Mire, en todo caso lo que podemos decir es el modelo propicia, desencadena una serie de cuestiones. Una de ellas es, desde luego, ¿y qué le toca a la gente? A la UNAM le toca prepararse para trabajar por internet, pero a usted, a las familias de la Ciudad de México, ¿qué les toca? Pues les toca llevar a cabo las acciones que nos ayudan a retrasar la aparición de problemas, la aparición de casos de la enfermedad, o en su caso a minimizar el número de casos.
Si una familia es muy disciplinada y todo el mundo se lava las manos y todo el mundo evita ir a conglomeraciones, a festivales, a estadios, si dejan de estar dándole la mano a los demás y dejan de estar dando besos por todas partes, pues a lo mejor su riesgo baja tanto que en esa familia no va a aparecer un contagiado. En cambio hay otras familias que pues hacen muchas cosas que propician que al rato vayan a tener un contagio. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Convencer a la gente de que sea mucho mayor el número de individuos y de familias que se cuidan. Y cuidarse, pues hay que tener cuidado que no se confunda. Cuidarse no es ponerse un cubreboca. Lo hemos dicho hasta el cansancio. El cubreboca no va a evitar el contagio. Pero sí le va a evitar el contagio el aseo de las manos, el utilizar un gel y el distanciarse en lo posible de todos los momentos de riesgo, ¿no? Y distanciarse no quiere decir, a ver, saco mi metro y mido de aquí para allá, sino donde quiera que vayamos, procurar no meternos en tumultos, procurar no estar dando la ocasión al virus para que nos afecte. Sería una muy buena medida que debemos tomar como sociedad. Creo que sí. Independientemente de, de que estemos pendientes de otros llamados, ¿verdad? Sí, Karen, mire, yo he dicho, esta guerra contra este virus no la vamos a ganar en los hospitales. Ahí, de hecho, ya la perdimos. La vamos a ganar en la comunidad, cuando la gente haga lo que debe de hacer para que no esté contagiándose. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho Karen. Su presencia. Gracias. Y por supuesto que tenemos que poner atención en estas recomendaciones que nos acaba de dar. Con esto concluimos y los invito a que en Twitter, en @KarenCiencia y @Noticias22Digital, nos digan cuáles fueron, por lo menos 2 de las recomendaciones que hoy el doctor Malaquías López nos dio para que se lleven el libro de la semana, que es que es La Fuente de Luz Sincrotón Mexicana. El sincrotón mexicano es uno de los proyectos más ambiciosos que tiene la comunidad científica en México y que ya se está construyendo. Así que espero sus comentarios en Twitter y hasta la próxima. Los dejo con más información cultural. Gracias, Karen, gracias, doctor. Y en efecto, esta información cultural que les compartimos también tiene que ver con lo que están planteando. No caer en pánico, no hagan compras de pánico. De hecho, en la mañana Hugo López-Gatell, que es subsecretario de Salud, invitó a bajarle al miedo. Ya hace unos instantes, aquí lo transmitimos por el 22.2, también anunció que las entidades públicas y sociales deberán suspender servicios no esenciales en los que se tenga una relación con el público. Aquí lo más importante de esta declaración es que no estamos en el escenario de fase 2, simplemente como una manera preventiva se están tomando algunas medidas vinculadas con esta fase, insisto, en la que aún México no se encuentra. Y por eso no se han suspendido muchas actividades, incluso conciertos o actividades culturales que sean masivas, porque no estamos en esa fase. Se puede llegar, pero bueno, no estamos. Entonces no hay que tomar medidas tampoco que no sean necesarias, porque además esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra economía y con nuestra sociedad. ¿Cuáles son estas actividades no esenciales? Aquellas que no tengan impacto económico, que sean reprogramables, como talleres, conferencias, etcétera. Y lo anterior está formalizado en las siguientes horas y a partir de eso se van a tomar las decisiones, porque en el caso de los eventos masivos, deportivos o culturales, ya lo hemos reiterado esta noche en varias ocasiones, dependerá de las instituciones, dependerá de los teatros, de los estadios, si se lleva a cabo o no la suspensión de actividades. ¿Y cómo vaya evolucionando también esta situación de salud que se da en muchos países? Ahí se van a ir tomando, como bien lo han dicho las autoridades, a la luz de estas transformaciones se tomarán las decisiones pertinentes. Infórmense y no hagan pánico, no se vayan que no se propague. Baño. Ya no hay papel de baño ¿qué es eso? ¿Aquí? No, en los aquí todavía queda un poquito, pero no tiene sentido. Se provoca desabasto. A veces nosotros provocamos estas situaciones de crisis por el desabasto. No hay desabasto de nada, pero nosotros lo podemos provocar. Entonces, mucho no hay cuidado. para qué hacerlo. Y con estas recomendaciones que hay que seguir a pie juntillas, vamos a una brevísima pausa. Volvemos.
Testigo de numerosas piezas realizadas por artistas, el polifacético bar La Brisa nos tiene un anuncio. Son 3 monólogos enfocados a problemas actuales. La fiesta se dividía en 2 tiempos. La Brisa fue un bar en Ciudad Juárez en donde se vendía cerveza Tecate. Era manejado por prostitutas, pero además era el lugar donde llegaban escritores, activistas, músicos y poetas para compartir su trabajo. Un día fue incendiado y el lugar desapareció. Sin llegar a lo anecdótico, Tamara Cubas retoma de alguna manera ese ambiente para su más reciente montaje, el cual se presenta en el Teatro El Galeón. Nosotros tomamos el bar y construimos un paisaje muy contemplativo de 3 mujeres en 3 relatos diferentes, pero siempre con esta sensación de un lugar utópico, de un deseo, de una ilusión cortada, de una vida cortada, de algo que ya no sucedió, ¿no? Entonces no hay una historia lineal, pero nos habla de todo eso. 3 actrices y una baterista ocupan el espacio escénico y mediante el monólogo hablan de temas tan actuales como la violencia de género. Yo digo que más que nada como de un deseo cortado, de una ilusión, de un espacio utópico, si lo llevas al paralelismo de vidas cortadas, de mujeres extraviadas, perdidas, violentadas, ¿no? Son vidas que se pierden y son finalmente deseos, ilusiones, sueños que se acaban, ¿no? Entonces esos 3 monólogos están fluctuando en eso y La Brisa representa ese espacio posible en donde algo ahí sucedió, que se dio en un momento en Juárez. La Brisa se presenta hasta el 22 de marzo en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Con información y texto de Alberto Aranda, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Imagino que lentamente. Vamos a mirar músicas. Invitadazo el que trae esta noche, Juan Arturo Brennan. Buenas noches a todos, colegas, buenas noches. En efecto, Rafael ya lo dijo, invitadazo, como casi siempre en esta sección, hoy muy en particular. El caballero que me acompaña aquí, de nombre Antonio Malacara, que es amigo de la casa, ¿sí? Y es un poco el factotum, el sabelo-todo, el conoce todo y el hace todo alrededor del jazz. Investigador, divulgador, promotor, escritor, organizador. ¿Qué más haces? ¿Vistes Niños Dios? Los martes forro botones. Forras botones, exacto. ¿De latón o de plástico? De todos. Bien, la razón por la que he invitado a Antonio Malacara esta noche aquí es que fresquecito, diciembre de 2019, salido del horno de la imprenta, es esto que está aquí, pero ya lo verán ustedes porque subiremos la portada pronto a la pantalla, es el Enciclopedia Fonográfica Atlas del Jazz en México, firmado por supuesto, por Antonio Malacara Palacios. Antonio, brevemente, este libro tiene un antecedente que es tu Atlas, ¿cierto? Sí, el Atlas donde no incluimos discos, iba a ser un broncón incluir discos. ¿Ese era biográfico, básicamente, fichas biográficas de jazzistas? No, el Atlas es un recorrido, de hecho es un Atlas tal cual, estado por estado, monitoreando qué sucede en cada una de estas 32 entidades alrededor del jazz, cómo se dio, cómo se sigue dando y cómo espera darse. Bien, ahora, después de ese proyecto que sabemos que hizo época, que ha marcado un hito importantísimo en el conocimiento y divulgación del jazz, haces esto. Esto es un proyecto realmente fascinante porque el contenido es tan completo para conocer el jazz mexicano que realmente estoy seguro que cuando esté completo, y les voy a decir por qué, es apenas el primer tomo y ahorita hablamos de eso, después les platico qué contiene. ¿Cuánto tiempo te tardaste tú con tus colaboradores en hacer este primer tomo? Bueno, para aterrizarlo fueron 2 años y fracción, 2 años y medio, pero en realidad es el resultado de muchos años de trabajo, ¿no? De muchísimos años. Es entrar a tu fonoteca y hablarle a los cuates para que te presten los discos que todavía no tienes y aterrizarlos. Lo más difícil fue contactar a la gente en todo el país para que nos platicaran, porque la idea no solo era publicar portadas y fichas técnicas,
sino que nos platicaran de qué se trataba cada disco. Y esa es muy probablemente la parte más interesante. Yo necesito platicarles qué es lo que contiene este enciclopedia fonográfica, porque para cada disco que hay aquí viene la portada del disco, me corrige si me equivoco, me falta algo, la portada del disco, el nombre del artista, el título del disco, la disquera, la alineación de músicos con el instrumento que toca cada uno en todos los tracks, track list, ¿sí? Y después un comentario, ya sea del líder de la banda, o de alguno de los músicos de la banda, o de un crítico que habló al respecto, o de un conocedor de la banda, etcétera. Creo que eso es básicamente lo que contiene cada ficha. Básicamente sí. No se me olvida nada. No, al que bueno, no se me olvidó, pero tuvimos que dejar afuera créditos importantísimos como los pintores, los diseñadores, productores, fotógrafos, porque ya no había espacio, de por sí, falta espacio. Bueno, a propósito de lo cual dijo pintores y yo dije fotógrafos, etcétera, tiene una iconografía bien interesante. Es decir, ojo, es esto una iconografía entre otras cosas, porque contiene reproducción de la portada de cada disco. Y yo quiero decirles, espero que estén de acuerdo conmigo, tú seguramente sí, Laura, Rafa, amigos, que desde que el disco es disco, incluso desde el coma al disc o LP, el artwork, el trabajo de arte en las portadas es consustancial. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto, parte intrínseca de la oferta artística. Y yo le diría de otra manera, hay pocas cosas más tristes que un disco feo. Después hablamos de ese asunto, ¿sí? Un disco feo no es un buen disco, ¿sí? Entonces, y a lo que voy es, además tiene una iconografía muy buena de fotografías de muchos de los, no sé si están todos, creo que no, pero muchísimos de los artistas, instrumentistas, cantantes del jazz de México, del jazz mexicano. Hay algunos personajes extranjeros aquí que incluiste por razones que están en los distintos textos del prólogo. Claro, claro. No pueden quedar afuera discos tan importantes como los de Osmani Paredes o lo que hizo Claire Fisher, en fin, cosas, pero que se hicieron en México con músicos mexicanos. Exactamente, exactamente. O sea, quiere decir que esto incluye, por ejemplo, también a los extranjeros jazzistas que se quedaron y que residen aquí, por supuesto, aquí están. Bueno, ellos de cajón. Absolutamente. Hay músicos tan importantes como Hernán Hecht o Nicolás Santella o Gabriel Puentes que viven en la Ciudad de México, aunque son de Argentina, de Chile, y que los conocemos ya como chelangos. Claro, como debe ser. Sí. Ahora, se va a hacer una presentación pronto. La presentación es la semana entrante, el jueves 19 en el Conservatorio. En la sala 4 del Conservatorio. La 34. 34. La 34 del Conservatorio Nacional de Música. Y va a haber música con el trío Mármol. Exactamente, un trío de ahí. En realidad no se maneja mucho todavía el jazz en el conservatorio, por eso muchos están extrañados, pero se empieza a dar, van a tocar temas de Bolling, que es, tú lo sabes, es un enlace entre la música académica y el jazz, pero por supuesto va a ser importantérrimo que Mármol nos acompañe ese día. A propósito de acompañarlos, por supuesto va a estar Antonio Malacara Palacios, que es el papá de este bebecito enciclopédico, no te rías, Rafael, es más que un símbolo esto. Y van a estar Jorge Fernández de Castro. Jorge Fernández de Castro. Alan Derbez y Juan Carlos Chacón. Tal cual. Ellos tres y este individuo aquí presente son los presentadores y el trío Mármol toca jueves 19 a las 4 de la tarde en el Salón 34 del Conservatorio Nacional de Música. Y la sorpresa que les dejo un poco al final para que vean el proyectazo monumental que se ha echado a la espalda de este individuo. Ven el tamaño del libraco, apenas va en la letra E, por eso dice clarísimamente tomo 1. ¿Cuántos tomos calculas que van a ser? 4. Mínimamente son 4, pero te repito, porque se quedan muchas cosas fuera, me falta apuntar que la entrada es libre el jueves y que se van a rifar 15 libros ese día entre los asistentes. Ya saben, es un libro realmente muy hermoso. Es un libro como objeto, es muy atractivo y además la cantidad de información que tiene es monumental. Y créanme, lo que dice Antonio en las páginas principales sobre los cómo, los porqués y los paraqués es fundamental para entender el valor enorme que tiene este libro al interior del panorama general del jazz en México. Así que ya lo saben, el próximo jueves 19 a las 4 en el Salón 34 del Conservatorio, la presentación con Antonio, los 4 colaboradores que mencioné y el trío Mármol en la música.
De veras, es muy importante tener este libro. Y si me permites un pequeño detalle de cartelera extra, Beethoven, en el año Beethoven, la Orquesta Sinfónica de Minería grabó a lo largo del tiempo las 9 sinfonías de Beethoven, interpretaciones suyas, y en una nueva modalidad de presentación las van a proyectar en algunas salas de la cadena Cinemex. Revisen ustedes la cartelera porque realmente vale mucho la pena ver y oír las sinfonías de Beethoven en pantalla this big, como dicen en la frontera norte, de este tamaño. Antonio, mil gracias por haber venido esta noche. Gracias a ti. Mucha suerte con la presentación y todas las demás que haya, por supuesto. Y a ustedes les recomiendo, vayan a la presentación porque va a haber rifa de libros, consíganlo, véanlo, léanlo. Todo aficionado al jazz y conocedor del jazz en México o principiante tiene que tener este libro. Gracias a todos, compañeros, Rafa, Laura, Antonio, gracias. Y nos vamos con un poquito de jazz, por supuesto. Hay que oír jazz mexicano para terminar. Buenas noches, hasta el viernes. Muchas gracias, Antonio, gracias con el tuyo. Y en efecto, buen fin de semana. Iraida Noriega. Tú siempre me respondes.